Bienvenidos a Unidos con Cristo, el canal del joven comprometido. El día de hoy vamos a tocar el tema de la gracia. La gracia es una realidad que aparece muchas veces dentro de la vida del cristiano. De hecho, solemos escuchar a veces expresiones como estado de gracia, vida de gracia, pérdida de la gracia, cómo mantener la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo tenemos que preguntarnos ¿qué es esto tan importante? Por lo que, si lo decimos con San Pablo, esa realidad en la que nos movemos, vivimos y existimos. Entonces, ¿qué es la gracia? En primer lugar, recurramos a las Sagradas Escrituras. Particularmente, vamos a Juan, a su Evangelio y a su primera carta. Podemos decir 4 frases bíblicas que nos pueden ser imprescindibles a la hora de entender esta realidad. La primera: la vida se nos ha manifestado, la hemos visto y damos testimonio, y les anunciamos la vida eterna, la misma que estaba con el Padre y que se nos manifestó. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Siguiente cita: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Siguiente, una de las más bonitas: la palabra era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas. Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y finalmente, una de las favoritas de Natalia: Dios es luz, y nosotros estamos llamados a caminar en esa luz. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Estas 4 citas nos hacen ver algo importante. Cristo es la luz. Cristo es la vida eterna que viene a iluminarnos, a convertirnos en luz también a nosotros. Es la vida eterna que baja a nosotros y nos llama a entrar en comunión con ella. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estas 4 citas con lo que nos dice, ya tenemos base para entender la definición que da Santo Tomás de Aquino. La gracia es la participación en la bondad divina. Es decir, ¿qué es la gracia? Pues por la gracia nos abrimos a un tipo de vida nueva, a una vida que supera las capacidades naturales de la persona humana, porque por la gracia tenemos acceso a la misma vida de Dios. Imaginémoslo de esta manera, es decir, un perro hace cosas que solamente un perro puede hacer. O sea, básicamente nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Y además tiene capacidad de sentir por sí mismo y de moverse por sí mismo. Una persona tiene estas capacidades y todavía más. Puede además pensar, querer, amar y elegir con libertad. Pero un cristiano que ha recibido la gracia tiene una naturaleza perfeccionada, capaz de realizar actos a los cuales no estaría abierto si no tuviera esta gracia. ¿Qué es la gracia? Es lo que acaba de decir Santo Tomás de Aquino. Es la posibilidad de que nosotros también vivamos una vida que sobrepasa a la humana. Es la misma vida de caridad de Dios. Si nosotros venimos diciendo que Dios es amor, entonces por la gracia tenemos acceso a esa vida eterna del amor de Dios. Ay, perdóname. En otras palabras, es Dios mismo el que se dona a nosotros para que nosotros podamos vivir con Él, por Él y en Él. Es decir, por el sacrificio de Cristo en la cruz, o sea, nosotros quedamos abiertos al amor de la Trinidad, no después de la muerte. Es decir, no es que vamos a empezar a vivir con Dios después de morir, sino ya ahora desde esta vida. Esto se puede comprender si tomamos en cuenta el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 11. ¿Qué es lo que dice Jesús? Ahí es donde Jesús pone el ejemplo de la vid y los sarmientos. Recordemos, la vid es la planta que da las uvas y los sarmientos es el conjunto, el racimito de las uvitas. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan? Que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Y así como el sarmiento, si no permanece unido a la vid, no da fruto y se corta y se quema,
También del modo opuesto, el sarmiento que permanece unido a la vid da mucho fruto. Y dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Si permanecen unidos a mí, yo permanezco en ustedes y el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Esto es algo esencial dentro de la vida cristiana porque en esos 11 versículos se habla sobre lo que es realmente la vida en Cristo y sobre todo lo que es la vida en la gracia. ¿Qué es la gracia? Es Cristo viviendo en nosotros y nosotros viviendo en Cristo, desde ahora, desde esta vida. Básicamente, la gracia es una vida nueva en Dios. La gracia es la posibilidad de vivir como Dios vive, o sea, en una vida de amor pleno, completo y total. Esto naturalmente implica una elevación, como dice el Salmo 113, el Señor, nuestro Dios, con su trono arriba en las alturas, se abaja hasta nosotros, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para sentarlo entre los príncipes. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Es decir, nosotros tenemos heridas por el pecado, nosotros tenemos limitaciones, nosotros tenemos muchos defectos que no nos hacen vivir ni amar de una manera plena. Pero lo que hace la gracia es nos levanta, nos eleva, y en este levantarnos y elevarnos podemos encontrar que la gracia genera 5 efectos en nosotros. El primer efecto, importantísimo, es que nos sana el alma. El primer efecto de la gracia en nosotros es que sana el alma arrebatándonos del pecado. Es decir, nos levanta del estiércol y nos limpia. El siguiente efecto es que nos hace desear el bien, particularmente un bien que no podríamos alcanzar de manera natural. ¿Cuál? El de ser santos, el de vivir como Dios, en Dios y por Dios. El tercer efecto de la gracia es que nos ayuda a llevar ese bien a cabo. Es decir, no solamente la gracia me hace querer ser santo, querer vivir con Dios para toda una eternidad, sino que me ayuda a perseverar en ese camino que por sí solo es difícil y por nuestras propias fuerzas imposible. El cuarto efecto en la gracia es que nos ayuda a perseverar en ese bien. Es decir, no solamente empezarlo, no solamente ir teniendo logros, sino además continuar en ese camino. Y finalmente, el último efecto de la gracia es que nos hace llegar al cielo, a la gloria de Dios, a la vida eterna. Entonces, a modo sucinto, los 5 efectos de la gracia: nos perdona los pecados, nos hace desear el bien, nos ayuda a ir alcanzando realmente el bien, a perseverar en él y finalmente a ser santos en la vida eterna en el cielo. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por ver este programa. No se olviden de seguirnos en redes sociales y, por supuesto, no podía faltar los saludos para todos aquellos que nos siguen. Susan, especialmente para ti. No, pero le dije que lo iba a hacer nomás para molestarle.